hora de la mañana y vamos a recibir a Félix Portes, que es abogado de 26 de las víctimas del Jet Set, una tragedia que no cesa para muchísimas familias en República Dominicana. Así que, Portes, saludos, ¿cómo estás? Saludos, un placer. Sería interesante brindarte un cafecito para comenzar la jornada y bueno, y preguntarte un poco, Kenia, gracias por este café. Y preguntarte un poco sobre este proceso, cómo llegas a ese grupo de personas, quiénes son, así de manera genérica. Yo sé que representas a familia de personas fallecidas y que de otro lado también hay personas que resultaron lesionadas. Entonces, divídenos un poco el perfil de la gente que tú estás representando. Hay una de las personas que yo estoy representando que en realidad, lo primero déjame decirte algo. Ajá. Cuando me llegaban los casos y yo hablaba con los familiares, ¿verdad? Uh-huh. Como profesional, yo hablaba con ellos, les explicaba cuál era el procedimiento, qué documentos me debían entregar, y hasta ahí todo estaba bien. Hasta que yo comenzaba, que yo le pedía a cada familiar el perfil de su familiar fallecido. Entonces ahí me comenzaban a decir cómo era esa persona, a qué se dedicaba, cómo ayudaba a la familia, al padre. Y el yo redactar el perfil de esas personas para que los jueces, los fiscales, supieran de quién se trataba, ¿verdad? Uh-huh. Por qué es grave el daño, por ejemplo, moral con relación a esa persona. Eso en realidad me impactó mucho, porque tú tener que redactar perfiles de cada una de esas personas. Del daño que sufrió. Hubo un momento que yo básicamente lo que hice fue acostarme. Yo estaba en el este y estaba con los hijos míos ahí, pero entonces cuando hablaba con los familiares y era como, como de nuevo. Como el elemento común que tú encontraste en esas 26, en esos 26 casos. Mira, el elemento común es que eran personas muy trabajadoras, personas que en realidad tenían una carga económica con relación a sus familiares. Muchas personas de los familiares de estas personas son personas humildes en su mayoría y que básicamente necesitan cierta ayuda, cierta asistencia social de parte del gobierno con relación a la situación en que quedaron. Es decir, hay una señora que yo le pregunté, ¿cómo usted me contacta, señora? Y dice, no, pero es que la hija mía era fan suyo, ella era abogada en el Poder Judicial, trabajaba en una corte, y me dice que la hija de ella siempre decía, mami, si yo me meto en un problema, llama a Félix Portes. Y mira la situación que pasó. Entonces, ¿y esa madre dependía de la hija? La madre dependía, es enferma, tiene diferentes enfermedades, y nada, es uno de los casos que en realidad me ha dolido, porque obviamente es una colega, y que la madre de ella me haya dicho, o sea, yo nunca tuve la oportunidad de conocerla, de que ella en realidad me admiraba y que me seguía y le decía. Y por eso la señora te buscó. Pero como el gobierno, y perdóname, Repan, pero que habla de las ayudas, ayer justo se dijo que las familias empiezan a recibir las ayudas del Estado. ¿Sabes si han entrado en contacto con las personas que representas y qué tipo de ayudas están recibiendo? No, con las personas que yo represento todavía no, ellas no me han informado que han recibido ningún tipo de ayuda. Así que puede ser, como son 236 víctimas, que a 210 le hayan estado dando ayuda, excepto a las mías. O sea, puede ser. Germán. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, tú cogiste la muestra exacta, ¿no? Tiene que ser. No, tiene que ser. El sarcasmo suele ser de gente muy inteligente. Portes, antes de seguir con los detalles, ¿por qué, se pregunta la gente, me pregunto yo, ¿por qué no ha llamado el Ministerio Público, si es que no lo ha hecho, no ha trascendido al menos? ¿Por qué no se ha llamado a Antonio Espaillat, el dueño del negocio que se desplomó? ¿Qué está pasando allí? La gente se pregunta mucho eso. Mira, si yo fuera Ministerio Público, la prioridad no sería para mí Antonio Espaillat. La prioridad sería para mí el peritaje y las certificaciones que avalan que él no cumplió con su obligación de seguridad. Entiendo yo que la entrevista a él sería una entrevista que estaría basada en su defensa material,
es decir, que desconocía, que no sabía, que no se enteró, que todo estaba bien, que para él todo estaba bien. Y yo entiendo que el Ministerio Público, con relación a esa entrevista que ellos persigan, entiendo que no van a lograr recopilar pruebas importantes para lograr la condena de él. Yo sí lo que entiendo es que sí deben investigar, obviamente, a empleados, a personas que trabajaron, a las personas que subieron esas plantas eléctricas en ese edificio, las personas que construyeron como esas pequeñas casitas que habían encima del edificio y las personas que le hicieron ese anexo que él en la entrevista que dijo Edith Febles realizó, que para tú hacer una construcción, un anexo, obviamente tú necesitas permisos del ayuntamiento. Usted vio seguramente, sin duda, que habrá visto la Así entrevista. es. ¿Qué le pareció lo que él allí revela, lo que él dice? Lo incrimina, como dicen ustedes? Bueno, yo le he reiterado varias veces a Edith, hemos hablado. Yo le dije, bueno, si yo hubiese sido el abogado de él, desde el principio, yo no dejo que él dé esa entrevista. Yo entiendo que esa entrevista, él de alguna forma admitió la negligencia, ¿verdad? Porque él mismo dijo que vio que habían algún tipo de filtraciones y que era una cuestión constante, entonces él no tomó las precauciones del lugar, como lo hizo ahora el dueño de esta discoteca que la remodeló entera y la está remodelando. Entonces yo lo que entiendo es que hay muchas partes de esa entrevista donde él en realidad básicamente de una forma tácita admitió los hechos. Sí, a veces la gente se pregunta, ¿para qué sirve una conversación como esa? Ustedes, por ejemplo... y yo creo que esa entrevista, Edith, el Ministerio Público la va a solicitar y nosotros como abogados querellantes también la vamos a solicitar de manera certificada aquí al canal. Ya lo había dicho Carlos Salcedo, que representa a otra de las víctimas. Y que a partir, así, seguro que ya usted tiene una idea del caso, ¿qué implica esto para Antonio Espaillat? ¿Implica alguna penalidad? ¿Implica alguna, no sé, en el orden penal, en el orden civil? ¿Qué es lo que implica esto? Mira, en el orden penal va a depender de la calificación jurídica que el Ministerio Público le dé a los hechos, porque recuerda que el Ministerio Público está haciendo una investigación. La primera línea de investigación obviamente es las causas que generaron esa tragedia. Pero el Ministerio Público, conociendo yo cómo es la Procuradora General de la República, yo no creo que ella se limite al simple hecho de las causas de la tragedia. Yo entiendo que ella tiene un abanico de líneas de investigación que ella persigue, ella es siempre así en todos los casos. Así que yo entiendo que... ¿Qué se podría, vamos a ver, aquí tenemos un hecho y algunos hablan de homicidio involuntario. Al artículo 319 del Código Penal. Que 2 años, decía Sí. máximo. ¿Usted piensa que puede ser más que eso? Mira, yo lo que pienso es que todo va a depender de la calificación jurídica. Y si yo fuera un hombre de apuesta, que ustedes me dijeron, ¿ustedes creen que ella solamente se va a circunscribir en el artículo 319, que es homicidio involuntario, y el 320, que es golpes y heridas involuntarias? ¿Tú crees que solamente ella va a acusarlo por esos 2 tipos penales? Yo te diría que no. ¿Por cuál es otro? Bueno, ella va a buscar un sinnúmero de tipos penales en las leyes del ayuntamiento, Y aunque tú dices en la ley de MIBET, en otras leyes especiales. Yo entiendo que ella va a hacer un trabajo. Aunque dices ella, perdón... va a agravar obviamente la situación de él, eso es lo que yo entiendo. Aunque dices ella, perdón, solamente porque él dice ella, me llama la atención el término ella, se supone que Wilson Camacho que está al frente de la investigación, ¿no? Es Wilson Camacho, Exacto, pero como director de recuerda persecución. que la Procuradora General de la República es Jenny Berenice. Yo me imagino que Jenny Berenice y el señor Wilson Camacho están trabajando de manera coordinada, y eso es seguro que ella tiene seguro algunas ideas, algunas sugerencias, algunas recomendaciones que se la va a plantear al magistrado Camacho, pero en realidad es como tú dices, es él que está encabezando la investigación, pero eso no significa que ella no hable, no socialice los términos de estas y realice las investigaciones del lugar. Y como te estoy diciendo, este Ministerio Público tiene su estampa. ¿Y cuál es la estampa de ella? Que yo no creo que eso se vaya a quedar en simples golpes y heridas y homicidio involuntario, porque
todos los casos que tú has visto sonoros, Coral, etcétera, Medusa, esos casos todos es básicamente estafa al Estado Dominicano, ¿verdad? Pero ahí han metido un reguero de tipos penales. La duda que me surge, ¿hay algo peor que homicidio involuntario? Sí, hay muchísimos tipos penales. No, aparte de peor. homicidio intencional, sí, pero vamos a homicidio. Usted mencionaba violación a la ley del MIBET, los ayuntamientos, una serie de fallos. Lavado. Vamos a... ¿Y lavado? ¿Por qué lavado? No. Yo le estoy diciendo a ustedes que la magistrada Jenny no se circunscribe solamente a una situación, sino que como ella está investigando, va a investigar todo. Eso es lo que yo imagino. Pero usted está poniendo ingredientes sobre la mesa, pero no sabe cómo es el cocido, o sea, es No, idea. no. Yo te estoy diciendo que yo tengo, conociéndola a ella del año 2007, Sí, 2008. lo entiendo perfectamente, y que normalmente pero hay ella que no se seguir una queda. lógica. Por ejemplo, usted dice la figura del lavado, ¿por qué? ¿Cómo podría No, caber ahí? ella tendría que investigar porque recuerda que le frizaron las cuentas. Pero la cuenta era para que no movilice, Sí, no pero necesariamente. el fundamento, recuerda que los abogados de él salieron diciendo que ¿por qué lavado? O sea, el fundamento es la ley 155-17. El fundamento de la inmovilización. Eso fue lo que salió en los periódicos. ¿Por qué lavado? Yo me pregunto. Bueno, tú sabes que la ley de lavado es muy especial y el Ministerio Público tiene la facultad de manera, no preliminar, sino de manera rápida, hacerlo y luego solicitar la orden al juez. Entonces, entiendo que son estrategias del Ministerio Público. Para mucha gente, la tardanza, si usted entra a las redes sociales, la gente pregunta, entiende que la tardanza es que aquí no va a pasar nada. La gente quiere ver actos, todo quiere lo ver contrario. comportamientos. La tardanza, yo creo que están haciendo una investigación rigurosa el Ministerio Público. El Ministerio Público entiende que son 236 víctimas, más de 180 lesionados, y entiendo que es un caso complejo y así lo está tratando. Si hubiese sido para pasar un paño con agua tibia, yo entiendo que a los 2 días hubiese presentado una medida, le dan fianza y ok, ya te fuiste para tu casa. Ya que usted Entiendo yo que están haciendo un trabajo profundo y serio, porque nada que sea rápido es serio, lo está haciendo con rigor, entiendo yo. Bueno, porque usted sabe que hay la gente que cree que la rapidez, para que se vea que es efectivo, usted entiende que eso sería contra el mismo proceso. Ustedes tienen que saber que los abogados que él tiene no son cualquier abogado, o sea, él va a tener un equipo de abogados. Entonces yo entiendo que el Ministerio Público debe hacer una investigación impecable, que no pueda ser atacada mediante tecnicismo, etcétera. Y yo lo que creo es eso. Vamos a esperar, entre tú y yo, eso es algo que nadie ha tocado, para que ustedes sepan. Este tipo penal tiene un plazo. Entonces, por ejemplo, ¿Cuál es el plazo? En lo civil va a depender si es de 6 meses a 2 años para lanzar la demanda. Entonces, yo entiendo que el Ministerio Público en las próximas semanas va a dar respuesta y creo que la respuesta que dará será una respuesta satisfactoria. 2 cosas. Primero, como usted representa a 26 personas, si el Ministerio Público ha llamado a una de esas personas, si las ha interrogado, si tienen algún tipo de noticia o algún tipo de gestión y de qué se trata. Y lo siguiente es el informe forense, que se supone que los ONESBIE, que verificó la infraestructura, iba a tener ese informe preliminar listo, decían que en 2 semanas, o sea que sería esta semana, aunque nosotros teníamos información, y de hecho la publicó el diario New York Times, de que ese informe preliminar fue entregado al Ministerio Público hace ya bastante tiempo. Pero bueno, si tiene alguna idea. Comenzando por lo de si han contactado a su ente. Mira, es importante resaltar, Edith, que el comunicado que hizo la fiscal del Distrito Nacional, la magistrada Rosalba Ramos, es muy importante. ¿Por qué? Porque el ciudadano común entiende que con un certificado médico de algún hospital, de alguna clínica, está bien. Y lo que deben hacer es que toda la persona que tiene familiares que han fallecido o que han recibido lesiones, deben ir y poner primero la denuncia en la puerta 108 para que si tienen un certificado médico, entonces este certificado médico de las lesiones sea
homologado por el INASIF, ahí mismo por el médico legista que está en el Distrito Nacional. Y obviamente ya con esas documentaciones y la denuncia per se, ya el Ministerio Público puede incluirlo en cualquier acción que realice en el futuro. Eso es lo primero. Y obviamente las personas también deben, que tienen alguna persona fallecida, deben hacer lo propio, deben llevar el certificado de defunción, hacer los trámites para el acta de defunción y llevar esos documentos a la puerta 108 y formalmente denunciar. Eso no necesitan abogados para hacer eso. Es importante que se sepa, Edith. Para poner la denuncia de un familiar que falleció en esta tragedia. No necesita un abogado, puede ir a la puerta 108 con toda la documentación que avalen, primero, el fallecimiento de su familiar, que viene siendo el certificado de defunción, el acta de defunción, copia de cédulas de la persona fallecida, el acta de nacimiento o el documento que avale la relación familiar que tiene con esa persona fallecida y obviamente, si es lesionada, todos los certificados médicos que han recibido los resultados, si tuvo alguna fractura, lo presentan y entonces ahí la fiscalía lo que hace es que le toma la denuncia y a la vez le hace un requerimiento para que esa persona vaya al médico legista de ahí mismo. Entonces el médico legista homologa todos los certificados médicos y esa homologación es sumamente importante para un proceso penal que obviamente va a iniciar. Porte, usted representa 26 víctimas. ¿Todos fallecidos? No, ahí hay, de esos hay 22 fallecidos. Correcto. Y hay 4 lesionados. Correcto. ¿Qué demanda esa gente? Tanto los familiares de los fallecidos como los sobrevivientes. ¿Qué demandan? Si tú supieras que la mayoría de esas personas, cuando yo he hablado, lo que me han pedido es justicia. Por eso que tú ves que las demandas, las querellas que yo he interpuesto, dice que las pretensiones civiles serán presentadas oportunamente, o sea, un espacio en el proceso penal donde uno puede decirle al juez, mira, yo pido X o Y. Y es por eso que eso lo dejamos básicamente pero, los criterios abierto. Los criterios. Ellos quieren justicia. Ellos lo que quieren es justicia, que obviamente a las personas responsables se sometan, que paguen por el hecho. Y obviamente luego se podrá cuantificar y ver qué sumas cada uno pediría. Pero hasta ahora lo que ellos todos me han exigido es que ayer incluso un padre, Perfán, apellido Perfán, Leandro Perfán, me llamó, me escribió, dime cómo va el caso. ¿En qué está? ¿Usted nota la gente desesperada por el caso? No, están atentas. Esto no se va a olvidar. Esto no se va a olvidar. No, pero yo digo desesperada porque llegue ese momento, porque la gente dice... Sí, ellos quieren todos que llegue ese momento, pero lo que te estoy diciendo es que yo como abogado le he explicado, ¿verdad?, que es mejor hacer las cosas correctamente que hacerla apresurada y que después salgan mal. Hablando de justicia, compañera, hablando de justicia, le voy a repetir una pregunta que le hicimos a Carlos Salcedo. Algunos dicen, si el YC estaba valorado en X, 50 millones, entonces 50 millones, por eso es que pueden demandar todos los 300, los 400 y tantos lesionados, las víctimas. ¿Es cierto eso o se puede apelar o se puede no sé qué, se puede incumplir, se puede implicar aquí los otros bienes que tiene Espaillat, tiene otras propiedades? ¿Qué pregunta? Mira, lo primero es que en el aspecto penal, el techo, es decir, el límite, lo establece la ley, el Código Penal o la ley que se invoque, ¿verdad? Ese es el tope. Ahora, con una indemnización civil, el tope no es el capital social de la sociedad, ¿verdad? Una cosa es el capital social, que hay sociedades que pueden ser 25, 100 mil pesos, y otra cosa es lo que el juez determine. Entonces, ese será el tope. El tope será el monto que el juez diga. Los jueces son soberanos para establecer el monto de la indemnización y reparación en daños y perjuicios. Son soberanos, eso es una jurisprudencia constante, que ellos pueden decir que usted, por ejemplo, recibió un daño de 2 millones de pesos, pero Edith recibió uno de 8. Ellos son soberanos para establecer cuánto es el monto para cada persona y eso no tiene tope. El monto de la indemnización no tiene tope, solamente va en proporción a las características de la persona afectada. La persona dejó un niño huérfano, la edad de la persona, a qué se dedicaba,
etcétera. O sea, el monto se determina con relación al daño que se inflige, pero una vez se va a concretar, digamos que dice, ¿qué tiene esa persona para poder redimir lo que se le imponga? Ah, no, Entonces, el daño tampoco va atado a lo que tiene la persona. no, O sea, yo sí. no se No, puede decir, pero- Germán Marte tiene una casa que vale de 10 millones de pesos. No. Yo no lo puedo Si el condenar daño a más fue, si de el 10 daño millones, fue no, 15, negativo. lo puede condenar a 15. Ahora bien, al momento de concretar, dice que esa reclamación se ejecuta, dices quién es civilmente responsable. Y una de las preguntas que surge es, si civilmente responsable es, por ejemplo, en el caso de Jetset, la compañía, Jetset como tal, o si esa reclamación, una vez concretada, podría afectar patrimonio que no necesariamente están vinculados al Jetset, pero sí a su gerente. Sí, eso mira, puede ocurrir. la ley de sociedades establece que en estos tipos de casos es responsabilidad civil, ¿verdad?, del gerente. El gerente es responsable civilmente. Y el tope no lo tiene la compañía, el capital social, y mucho menos lo tiene la póliza, el monto de póliza asegurada. Por ejemplo, si el Jetset tiene una póliza de 10 millones de pesos, eso no significa que es 10 millones de pesos para 236 personas y los 180 afectados. Eso no significa eso. Eso significa que es hasta ahí la responsabilidad del seguro. Nada más. Nada más. Entonces, hay 26 personas que usted representa. ¿Usted nos podría hablar un poquito de los perfiles? ¿Quiénes son? Sé que tiene, por ejemplo, el camarero, que se ha hablado mucho de ese camarero porque fue a visitar a sus antiguos compañeros, a llevarle un regalito y falleció. ¿Usted representa esa familia? Si Mira, nos cuenta, ¿hay quiénes más? Hay un militar también que represento, que es del este, que es su viuda. Me contrató, él se llama Virgilio, es una persona muy conocida, una persona... ¿Es el director del hospital? No. No. Él es militar. Entonces, también represento a una jovencita que era doctora, hija de una señora que tiene una tienda que le dicen la tiendecita. Hay muchas personas que perdieron ahí a sus padres. Ahí tengo yo un caso del señor que era el jefe o el capitán de camareros, que él dejó 4 huérfanos. Es decir, es una cuestión Sí, nos que a mí están me sorprendió. hablando de 174 huérfanos. Entonces, en el caso ahí de hay usted, ¿cuántos huérfanos ahí tiene? hay, por ejemplo, en ese caso, él dejó a la viuda y dejó a sus 4 hijos, ese señor. Y ese señor ya había salido de ser empleado del Jetset hace como un año, hace un tiempecito, se había ido a Estados Unidos y regresó a llevarle detalles que le trajo de Estados Unidos a sus compañeros meseros. Y que no tenía del muchas cual horas que había llegado. Él dirigía. Tengo entendido que no tenía muchas horas que había llegado al Y fue a llevarle regalo y le atrapó la tragedia. son situaciones que en realidad tocan mucho cuando uno... ¿Tiene el caso de hijas únicas, de hijos únicos? Que hay familias que perdieron a su única hija. Ese caso que yo te estoy diciendo de la joven que es abogada, ella era la hija única. Es su única hija única, muy preparada, tenía maestría, trabajaba como asistente a los jueces de la Corte Penal de Apelación de Santo Domingo, y era una persona muy querida. Yo me comuniqué con el Poder Judicial reconoce obviamente esa situación, siente mucho esto. O sea, cuando me contactaron, yo me contacté con el Poder Judicial y le pregunté, mire, esta joven, sí, nosotros incluso hasta yo creo que el presidente de la Suprema fue incluso y se apersonó al velorio. Oh, Dios. Evidentemente estamos hablando de una tragedia dura. Esas familias, histórica. ¿Usted sabe si han recibido asistencia psicológica? Mira, con relación a los míos, es posible que 210 personas hayan recibido asistencia psicológica, pero los clientes míos no me han dado ningún tipo de reporte que han recibido asistencia económica, psicológica, ni ningún tipo. Ni Espaillá lo ha llamado tampoco. Espaillá no lo ha llamado a ninguno. Yo tengo entendido que sí hizo contacto con los familiares del jefe de los camareros. El que murió, que estaba visitando a su compañero. Sí, pero no hubo ningún tipo de concretación. Nada se concretó. No, nada se concretó. Mire, vamos a abandonar este tema. Tenemos una entrevista posteriormente y el tiempo
va rápido, pero quiero aprovechar, y de hecho aprovechamos que nuestra segunda invitada está en un tapón a esta hora de la mañana para alargar un poquito esto. La querella de Faride. No la querella de Faride. No la querella de Faride porque a fin de cuentas usted no la tiene, sino que yo sé que usted ha llevado procesos similares Sí. Por difamación e injuria. Se está hablando de una posible, una ley que también contemple esto, porque sí que es una ley amplísima. ¿Qué usted piensa de todo esto que está ocurriendo y del hecho de que tanta gente se esté querellando, por ejemplo, en estos casos y de los recursos legales que están disponibles para que se encuentre justicia? Con relación a los recursos legales, debemos decirte que debemos modificar la ley 53-07, porque la ley con relación a la difamación y a la injuria solamente contempla una pena de hasta 1 año de prisión, ¿verdad? Y esto, cuando se trata de una persona que nunca ha cometido ningún crimen, normalmente los jueces lo que hacen es que suspenden la pena. Entonces nosotros tenemos que trabajar para modificar esa ley para que esta pena sea más disuasiva aún y que contemple acciones que, por ejemplo, si suben algo, por ejemplo, tuyo, tú puedas solicitarle al juez, mientras se conoce el proceso, que esa publicación se suspenda o se elimine hasta tanto el juez decida. No solo eso, que en algunos casos sigue. No puede mantenerse esa publicación mientras el proceso sigue, porque se están revictimizando a diario mientras esa publicación esté. Eso es lo primero. Con relación a lo otro que estábamos hablando, los diferentes casos, yo entiendo que era necesario que las personas afectadas, por ejemplo, en un momento, uno de los representados míos habló con las autoridades del Ministerio Público con relación cuando lo estaban difamando, y lo que la persona le dijo del Ministerio Público: no le haga caso, que si tú le haces caso y acciona, le va a dar una importancia que esa persona tal vez no tiene. Entonces, aquí existe la cultura del dominicano de dejar hacer, dejar pasar, y yo entiendo que no. Yo entiendo que si tú has sufrido un daño, tú debes accionar, porque eso es lo que le va a dejar saber a él y a otras personas que pudieran incurrir en este tipo de acciones, que no lo hagan. Entonces, por ejemplo, en el caso de Faride, el caso de ella es muy particular y muy especial, porque no solamente está la difamación e injuria, está la parte de la extorsión. ¿Qué implica la extorsión? Ese es el tema. Si hubiese sido difamación e injuria solamente a través de las redes sociales, como te estoy diciendo, 1 año, pero ya la extorsión a través de los medios digitales, o la extorsión como tal, conlleva pena de 3 a 10 años de prisión. Ese para la otra joven, para la otra imputada. Bueno, no sé, yo lo que estoy diciendo es el tipo penal, no es lo mismo tú difamar que tú extorsionar. Que que tú decir, mira, si tú no haces tal cosa, yo voy a hacer tal cosa con relación a esta información que yo tengo de ti. ¿Qué fue lo que hizo una de las jóvenes? No sé si es el caso particular, pero yo te estoy diciendo... Que en la querella de Faride figura el término extorsión. Sí, y esa extorsión implica... Puede implicar medida de coerción, una solicitud de medida de coerción, presentación ante un juez, porque es obviamente muy grave. Cortés, bueno, pues mire, lamentablemente tenemos la otra invitada que venía un tapón. Se la hace ahorita. De otro día venimos, si fuera del aire, y perdónenme por aprovechar, porque la circunstancia por la que nos extendimos era precisamente por el gran tapón que tenemos frente a Telesistema. Pero ya ha sido superado, y entonces agradecemos esa posibilidad y esa aclaración con respecto a la figura de la extorsión. Y sobre todo es muy grave la extorsión. La extorsión es grave. Sí, gravísimo. Ya otro día conversamos sobre este tema en particular, gracias a Félix Porte, que representa a 26 de las víctimas, 4 de ellos que están en sus casas, ya están lesionados, están en su casa. Están en su casa recibiendo atenciones médicas, sí. Exacto. Bueno, pues vamos a la pausa. Noemí Araujo es periodista, está aquí para contarnos de una actividad que se hizo ayer y que de alguna manera abre la puerta, inaugura el esfuerzo de un grupo de ciudadanos por respeto a los derechos humanos en el tema migratorio. Así que hacemos el cambio y regresamos enseguida.